El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Bienvenidos a un programa más de Protagonistas a través de Radio Los Lagos 102.7 en Imbabura, 99.3 en Carchi. Soy Carla Aguas y en este día nos acompaña el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, con el que abordaremos algunos temas de coyuntura provincial también y también nacional. Bienvenido, prefecto. Bueno, muchas gracias, Carlita, siempre a la orden. Sí, bueno, para empezar vamos a tratar un tema que en los últimos días ha cobrado importancia, como es el tema de la propuesta de una enmienda constitucional en la que se establece el cambio para lo que es justamente la elección de prefectos en el país. Según el presidente de la CONAGOPARE, pues él ha dicho de que es necesario que los prefectos sean elegidos en los sectores rurales, porque bueno, él ha visto que existe cierto descuido por parte de las prefecturas en lo que es el sector rural. Usted también ya ha manifestado su opinión al respecto, que es una opinión de rechazo también. Las viceprefectas se reunieron también para tratar este tema. Coméntenos, ¿por qué no es conveniente que se realice esta enmienda constitucional? Sí, muchas gracias. Bueno, usted lo ha dicho, es el presidente de la CONAGOPARE y el pronunciamiento que nosotros hemos emitido no es el criterio del prefecto de la provincia de Imbabura. Lo bueno hubiese sido que todos los presidentes de los GAD parroquiales se reúnan, hagan un análisis objetivo, fundamenten, consideren si es que se trata de enmienda o es una reforma. Así como los prefectos nos hemos reunido con cada uno de los consejos provinciales y han sido los consejos provinciales los que han emitido resoluciones una vez de realizado el análisis hacia dónde va, cuáles serían los inconvenientes que se presentarían, cuáles serían las bondades de pasar esta llamada enmienda que nosotros lo identificamos como una necedad jurídica, considerando que son varios los artículos de la Constitución que tendrían que reformarse. Y para hablar de una reforma a la Constitución no podemos hablar de que solamente sea la Asamblea Nacional la que tome una resolución para realizar ese tipo de cambios. De acuerdo a la información del CONGOPE, se han hecho las investigaciones necesarias. El señor presidente de CONAGOPARE, el señor Armijos, entiendo que él tiene interés en algún momento ser prefecto de la provincia de Esmeraldas, a cuyo territorio él se pertenece. Y yo creo que las propuestas no se deben manejar en base al interés personal, sino en base al interés de la comunidad. El CONGOPE ha sido claro, se ha pronunciado, se está incluso haciendo un análisis para plantear la posibilidad de que el señor presidente de CONAGOPARE sea destituido, porque la Constitución es clara y señala que nadie puede atentar contra la estructura del Estado. El Estado está perfectamente estructurado de acuerdo a la Constitución, sus niveles de gobierno están perfectamente identificados, es decir, el nivel parroquial, el nivel cantonal, el nivel provincial, para llegar al nivel nacional. Nosotros consideramos que el territorio ecuatoriano, así dice la Constitución, la República del Ecuador es unitaria, es decir, no podemos diferenciarnos entre los rurales y los urbanos. Todos tenemos el mismo derecho, tanto los rurales como los urbanos. Y si hablamos de que solamente le elegirían al prefecto las zonas rurales, no tendría ninguna autenticidad la representación provincial, porque usted, en el caso de Imbabura, el prefecto que sería elegido por las parroquias rurales, en el momento que usted ingresa hacia Chorlaví, usted ya no es autoridad en la provincia. Es decir, entonces, un poco este tema se ha vuelto político o de pronto de aprovecharse de una situación. Bueno, tiene contenido político, obviamente, yo creo que es partidista, es un ensayo, más que partidista. No nos olvidemos que el presidente del CONGOPE es de Alianza País, el señor Armijos es parte de Alianza País, Jimmy Jairala está identificado igualmente con el oficialismo, hay otros prefectos que igualmente están identificados con el oficialismo y todos ellos han emitido sus pronunciamientos en contra. Ahora, usted también en una resolución que se ha enviado también a los medios de comunicación, habla de que
esto ocasionaría una violación de los derechos constitucionales de los habitantes de las provincias, que ya lo he explicado de alguna manera, y también la limitación de los derechos de las comunidades asentadas en las parroquias rurales. ¿Por qué se limitarían los derechos en cuanto se refiere a igualdad y participación política? Porque usted vive aquí en la parte urbana de Ibarra, ¿no es cierto? Y yo no sería su prefecto, por ejemplo, porque usted no votó por mí. Es decir, yo no soy el resultado de su decisión. Por lo tanto, el prefecto, como yo señalo, si es que llegamos por el sector sur de nuestra ciudad, hablando solamente de Ibarra, yo sería prefecto hasta la última parada de buses de Caranqui. Entro a Caranqui y yo ya dejo de ser prefecto. Usted no me va a respetar a mí, ni me va a considerar su autoridad, porque su voluntad no la expresó haciendo uso de su derecho de igualdad y de participación. Sí, el presidente Rafael Correa hace unas semanas había mencionado en una sesión solemne en la provincia de Loja. Él dice: el segundo paquete de enmiendas todavía no era oficial, porque este cambio que se está analizando entraría en un nuevo paquete de las enmiendas, se sumarían ya a las que se aprobaron. Él lanzó esta idea, dice que existen inconsistencias y criticó las inconsistencias a la hora de elegir a los gobiernos provinciales. Se supone que la prefectura es para atender al sector rural. En la mayoría de provincias, la mayor cantidad del electorado está en el sector rural, pero ganan por el voto urbano, no por el voto rural. Entonces él también como que un poco apoyaba de alguna manera también esta idea de esta posible enmienda. Yo creo que ahí enmienda. Se interpretó cada quien a su manera. El señor presidente de la República no es que ha tomado una decisión de incluir esa propuesta o esa intención del grupo de directivos de Conagupare. Yo escuché cuando él dijo: esto tenemos que analizar. El señor presidente, entiendo, nació de noche, pero no nació anoche. Y él sabe, obviamente, que la propuesta no encaja dentro de enmiendas. Eso es una reforma a la Constitución. Si todos los ecuatorianos, incluso después de que ya entraron en vigencia las llamadas enmiendas, que para muchas no son enmiendas, son reformas a la Constitución, ya tenemos conflictos, ya tenemos problemas, ya tenemos recursos de impugnación, de apelación, para que se declare inconstitucional lo actuado por la Asamblea Nacional, no creo que el señor presidente de la República vaya a caer en esta propuesta de ensayo, insisto, presentada por un grupo de miembros o de directivos del Conagupare. Mire, nosotros acá en la provincia de Imbabura, es posible, ¿no? Yo no conozco, pero digo, es posible que en alguna provincia a lo mejor suceda lo que se acusa, que los prefectos hacen obras en el sector urbano. Yo creo que nosotros tenemos una carta jurídica de navegación, que es del COTAD, donde claramente se dice que en el tema de vialidad, nosotros como prefectos no podemos ingresar en el área urbana, así dice obviamente el COTAD. En el resto de competencias no tenemos nosotros limitación, porque si hablamos de desarrollo productivo, desarrollo económico, no podemos generar solamente en la zona rural, porque la productividad es integral dentro de un territorio provincial. En lo que es gestión ambiental, no podemos nosotros solamente estar en el páramo, porque el ambiente no es solamente el páramo. Hay otro tipo de acciones que nosotros trabajamos con el Ministerio del Ambiente. Hoy la provincia de Imbabura está ya como autoridad ambiental, y cuando se nos otorga esa competencia en calidad de autoridad ambiental, no es que nosotros solamente vamos a cuidar que no corten los árboles o que se generen procesos de reforestación. Nosotros hoy por hoy, porque así dice la ley, nosotros tenemos que emitir licencias ambientales, llámese zona rural o zona urbana. O zona urbana. En el tema de riego, por ejemplo, hay una necesidad. Este rato nosotros estamos trabajando en un sistema de riego, en una sequía que beneficia a terrenos que están en el sector de la Campiña, que están en el sector del Alpargate. Eso es plena zona urbana. Ahí nosotros no tenemos limitaciones. Sin embargo, en las zonas rurales nosotros tenemos una coordinación permanente con las juntas parroquiales, con las 36 juntas parroquiales. Dentro de nuestro modelo de gestión asignamos un presupuesto participativo cada año. En el primer año de nuestra gestión asignamos $3.870.000 aproximadamente, y al final terminamos asignando más de $4 millones para diferentes obras en convenio y en coordinación con las juntas parroquiales,
y también con los municipios, porque los municipios asignan también recursos de participación ciudadana. Hoy por hoy en la provincia de Imbabura, las juntas parroquiales al menos tienen priorizadas, no por decisión de sus directivos, sino de la asamblea parroquial, es decir, de la comunidad, tienen un promedio de $500,000 para poder direccionar en base a la decisión de la comunidad. Aparte, nosotros hacemos proyectos estratégicos que son de mayor inversión que constan dentro de una planificación. En Imbabura nosotros trabajamos con un parlamento provincial. Ese parlamento provincial, de acuerdo a la ordenanza que está en vigencia, son ellos quienes deben dar la bendición a la estructura del presupuesto. Es decir, el Consejo Provincial, antes de que emita un pronunciamiento positivo, ese parlamento que está representado por actores de los diferentes sectores de la provincia, urbano y rural. Claro, el Consejo no puede hacer absolutamente nada. Tiene que venir un informe donde dice estamos de acuerdo los representantes de la comunidad imbabureña. Tenemos foros permanentes de acuerdo a nuestras competencias, el foro de vialidad, el foro de productividad, el foro de riego y gestión ambiental. Es decir, no es que acá nosotros violentamos la participación ciudadana, más bien lo que hemos hecho es fortalecerlo y de esa manera gobernamos mejor. Así es. Ahora, en el tema también de los recursos que usted también ha mencionado, Ángel Chalá, que es presidente del Gobierno Parroquial de la Concepción y representante también de los gobiernos parroquiales rurales de la provincia del Carchi, él decía que si, él no conocía la propuesta a fondo, aunque hace un año él ya hablaba, ya inició él con este tema de la elección de los prefectos en la zona rural, pero él decía que de pronto lo que se podría haber afectado es también el presupuesto para las prefecturas en caso de que se podría dar este cambio. Eso sería un problema también para poder realizar obras en este sector. Obviamente, si yo como ciudadano urbano tengo que pagar impuestos, que es el urbano el que más impuestos paga, obviamente, ¿no? Porque el patrimonio mayor está en las zonas urbanas más que en las zonas rurales, y las zonas rurales también tienen un tratamiento diferente desde las municipalidades. Mi pregunta como ciudadano urbano es: ¿yo qué hago financiando un presupuesto de una institución que a mí no me representa, que yo no le elegí? Es decir, se pueden dar una serie de interpretaciones y de inconvenientes. Por eso insistimos nosotros desde el CONGOPE. Con este ensayo lo que se haría es cambiar la estructura del Estado. Y usted, por más dirigente que sea, por más allegado al gobierno que sea, no puede cambiar la estructura del Estado a través de una simple enmienda. Ahora, también hace un año, cuando ya se empezaba a hablar de este tema, Ángel Chalá, como representante de las parroquias rurales ante el Banco del Estado, él aseguraba en una entrevista que también le hicimos acá en Diario El Norte, que el 90% del sector rural carece de servicios básicos y de obras de saneamiento ambiental. Inclusive enfatizó en ese tiempo ya que no se descartaba el pedido de esta enmienda constitucional. ¿Esto es así? ¿Cómo está la situación en Imbabura, por ejemplo? Yo creo que cada uno de los territorios tiene su propia realidad. Ayer me hacían una entrevista y yo les decía que, por ejemplo, hay cantones en el Ecuador que no tienen parroquias rurales. Es decir, ahí no elegiría prefecto. Son alrededor de 221, ¿no es cierto?, que no podrían elegir porque no tienen parroquias rurales, ¿no? Claro, ¿y cómo está el tema de lo que él decía, de lo que yo le preguntaba, que aseguraba que el 90% del sector rural carece de servicios básicos y también de obras de saneamiento ambiental? Y por eso es que un poco existía esta inconformidad en lo que es las juntas parroquiales. El COTAD le dice al municipio que él tiene que encargarse de lo que es agua potable y de lo que es alcantarillado, ¿no es cierto? Es posible que en algunas provincias, en algunos cantones, lo que ha dicho el señor Chalá esté apegado a la verdad. En la provincia de Imbabura, nosotros podemos decir de que un amplio sector tiene esos servicios. Cierto que hay que trabajar mucho todavía en la zona rural particularmente, porque en las zonas rurales todavía no podemos hablar de que las comunidades tienen agua potable, es decir, agua tratada, tienen agua entubada, pero eso es responsabilidad de los alcaldes justamente, que tienen que intervenir en ese tipo de competencias. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del presupuesto participativo,
y hablamos de la posibilidad de las concurrencias entre los diferentes niveles de gobierno, es la comunidad. Justamente es para eso, para que las obras no se hagan porque al alcalde, porque al presidente de la junta, al presidente de la comunidad o al prefecto se le ocurre hacer una obra, porque eso históricamente sucedía. Usted, como dirigente de una comunidad, creía que esa era la obra que se debía ejecutar, venía a pedir a la autoridad, y a la hora de la verdad, la mayor parte de la población no era eso lo que quería. Querían otras cosas. Por eso es que hoy se les ha devuelto ese derecho que tiene la comunidad para que defina. A ver, ¿qué es más importante? ¿El alcantarillado es más importante? ¿El agua potable es más importante? ¿La vía es más importante? ¿La casa comunal es más importante? ¿El complejo deportivo es más importante? ¿La electrificación es más importante? La comunidad, hoy por hoy, al menos en la provincia de Imbabura, es la que define. Y el alcalde, la junta parroquial, el prefecto, lo que tiene que hacer es obedecer esa decisión de la comunidad, porque además así dice la ley también. Así es. Ahora, en el tema, por ejemplo, también de la producción, el artículo 144 del COTAD establece que el tema del fomento productivo es responsabilidad de los gobiernos provinciales, de las prefecturas también en este caso. Ahora, ¿cómo está este tema acá en Imbabura? Porque si vamos, por ejemplo, por el sector rural, en los recorridos que se ha hecho por aquí, por algunos sectores, el principal problema que ellos tienen es el riego, justamente. Están a la voluntad de San Pedro que llueva para poder cosechar sus productos. Aquí hay en la provincia de Imbabura dos proyectos estratégicos que están dentro de los proyectos que tiene identificados el gobierno nacional. ¿Y por qué? Porque los montos a invertirse en esos proyectos son enormes. Estamos hablando del proyecto Piñán Tumbaviro. Por ejemplo, ese es un proyecto que el gobierno nacional lo ha tomado como prioritario, más aún cuando hoy tenemos 4.500 hectáreas que están en manos de Yachay, de la empresa pública, donde igualmente se ejercerá una serie de actividades agrícolas y experimentales. Incluso el INEA vendrá también acá. La cantidad de agua de riego, hablando solamente de riego, porque este es un proyecto multipropósito, hablando solamente de riego, no abastece para la demanda que obviamente eso se presenta. El otro proyecto grande es el de Puruanta, Pimampiro y Aguarcocha. Ese es un proyecto enorme. Desgraciadamente ya se estaban haciendo los estudios de factibilidad con la Escuela Politécnica del Litoral. Conocemos que si no se dio, se está dando por terminado de manera unilateral. Nosotros hemos acudido a quienes viven la realidad. La gente de Pimampiro, que hoy por hoy es el mayor centro de frutales, no solamente en la provincia de Imbabura, sino en el país, ¿no? Dada su diversidad y sus microclimas que también tiene la zona de Sixipamba, la zona de Chugá, la zona de Xanxipamba, la zona del Inca, el Tejar, los árboles, San Antonio. Aunque es posible que los imbabureños desconozcamos, hay muchos comerciantes de la provincia de los Azuay y de la provincia de Tungurahua que vienen a adquirir los productos y las frutas en Pimampiro y aparecerían como que son de esos territorios. Es mentira. Las mandarinas de Chugá o de Pimampiro ya son marca nacional. Usted con mucha satisfacción puede escuchar en Quito, en Ambato, en otras ciudades gritar mandarinas de Pimampiro. Es decir, ya se le está identificando como una marca. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos invirtiendo cerca de $400,000 para los estudios del proyecto La Esperanza. Este proyecto La Esperanza, cuando esté ejecutado, se va a beneficiar alrededor de 2.000 hectáreas en el cantón Pimampiro, porque si esperamos el Puruanta, Pimampiro y Aguarcocha, que para el análisis de los agricultores no les beneficia tanto a ellos, ¿no? Va a generarse una serie de ventajas con este proyecto La Esperanza. Estamos en plena ejecución de otro proyecto importante, que es el proyecto San José, en la parroquia Sixipamba. Ya vamos por un 40-45% de ejecución. Ese también cuesta cerca de $400,000. Se va a beneficiar a zonas que no tenían riego. Pero hay ¿El riego es el principal problema que existe en la zona rural? Bueno, es una de las demandas permanentes. Más la vialidad también. ¿No? Va todo unido. A ver, si nosotros tenemos buenas vías hacia los sectores rurales, hacia los sectores productivos, se está generando un mayor fomento productivo. Si es que nosotros mejoramos los sistemas de riego,
se está generando también y apoyando al fomento productivo. He aquí, por ejemplo, la importancia que es de anclarse tanto la zona rural como la zona urbana. Si nosotros no trabajamos en este tipo de proyectos en la zona rural, tenga la seguridad que corremos el riesgo que periódicamente o de vez en cuando los mercados se encuentren desabastecidos, y eso va a generar problemas a quienes vivimos en la zona urbana, porque como esto se maneja en base a la oferta y la demanda, si tenemos menos oferta de productos y más demanda, automáticamente van a subir los precios. Y mire que usted y yo somos testigos que en los últimos años, porque se ha trabajado en el tema rural, en los últimos años la misma funda de arvejas sigue costando el mismo dólar. Todavía aquí nos podemos alimentar obviamente con dólar, la misma cantidad de choclos, la misma cantidad de papas. A veces las papas tienen un problema porque hay un monopolio obviamente en producción, que es la provincia del Carchi. Nosotros no producimos mucho eso. Si en la provincia del Carchi tenemos problemas de enfermedades de sus cultivos, tenga la seguridad que mañana eso se va a disparar. Además, desde la provincia del Carchi se abastece al todo el país. Pero en el resto de productos, Carlita, no creo que tengamos inconveniente, ni ustedes ni nosotros. La gente va a los mercados, hay total oferta. La provincia de Imbabura tiene la bendición de Dios, aquí no necesitamos nosotros. Si mañana hay problemas por el fenómeno del Niño, eso no quiere decir que Imbabura no tenga papayas, por ejemplo. Vamos a seguir teniendo papayas, vamos a seguir teniendo piñas, vamos a seguir teniendo yuca, vamos a seguir teniendo guayabas. Tenemos de la parte alta la quinoa, los chochos, el haba, el frijol, las arvejas. Es decir, ventajosamente en la provincia de Imbabura usted puede encontrar la diversidad de productos, porque tenemos también una diversidad de climas. Aunque todavía el tema del riego es todavía entonces un problema en estos sectores. Bueno, se transfirió la competencia de riego a la provincia digamos, a los consejos provinciales. A la provincia de Imbabura le corresponde anualmente un aproximado de $1.200.000. Nosotros llegamos en mayo del 2014, presentamos los proyectos en el mes de agosto actualizados, y en el mes de noviembre ya se nos transfirió. Eso posibilitó que en el 2015 hemos ejecutado todos esos proyectos. Hasta el mes de abril presentamos nosotros en este año igualmente los proyectos, son un total de 6 proyectos para que revise, da el informe técnico favorable el SENAGUA y obviamente solicita la transferencia. Desgraciadamente, por la crisis económica que vive el país, en este momento ninguno de los gobiernos de la provincia, del país, gobiernos provinciales del país, ha recibido todavía la transferencia del 2015. Esto quiere decir que en enero... ¿De cuánto era esa transferencia? Son $1.200.000 aproximadamente. Eso quiere decir que en Imbabura, en el 2016, no iniciaremos todavía con la ejecución de esas obras, de esos proyectos que están plenamente identificados. Tendremos que esperar igualmente que el gobierno tenga una sanidad financiera que pueda transferir, porque todas las instituciones del Estado, mi querida Carla, todas las instituciones del Estado tienen problemas de liquidez. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos salir mañana a hacer paros, a cerrar las carreteras, porque somos parte de una realidad. Y creo que de esta crisis tenemos que salir todos. No solamente acusar al gobierno nacional, porque este no es un problema personal, ni tampoco es el resultado de un solo sector. Son fenómenos externos, incluso los que van influyendo en este tema, y gobernantes y gobernados tenemos que salir adelante. Esperemos nosotros que el Estado, el gobierno, las arcas fiscales tengan mayor liquidez, y creo que más allá del afín o desafín que tengamos ante el gobierno nacional, si el gobierno tiene recursos económicos al país, obviamente le va a ir bien. Y ahora que topa este tema también de la crisis y de la reducción presupuestaria a la que se verán sometidos los gobiernos municipales y provinciales, ¿cuál es el porcentaje de reducción que tendrá el presupuesto del gobierno provincial de Imbabura para el 2016? Bueno, se ha establecido obviamente que es del 12% a todos los GAD, ¿no? Es decir, a las juntas parroquiales el 12%, a los municipios del 12%, a las prefecturas del 12%. Estoy hablando en cantidad, ¿a cuánto? Más de $2 millones. ¿Y cuánto es el presupuesto para el próximo año? Nosotros nos manejamos ventajosamente analizando lo que se venía. Nunca nos proyectamos hacia el alza, porque era muy difícil que se pueda proyectar hacia el alza. Históricamente, los directores financieros se proyectaban con un 5% del incremento, porque así venía el comportamiento financiero del país.
pero nosotros tuvimos una reunión con la parte financiera, fuimos cautos en este tema y le dijimos, así como están las cosas, no podemos proyectarnos en un incremento, sino ¿y cuáles son las prioridades? En un decremento. ¿Cuáles son las prioridades para el próximo año? Las competencias nuestras, el tema de vialidad, el tema de riego, el tema de gestión ambiental y fomento productivo. ¿Algo que se dejará de hacer de pronto por esta disminución? Numéricamente, ¿no? Numéricamente no es que la competencia vamos a descuidar, pero numéricamente hubiese sido satisfactorio, por decirle algo, avanzar en el mejoramiento de vías por unos 10 kilómetros adicionales. Esos 10 kilómetros adicionales no los haremos. Y hablando de mejoramiento, estamos hablando de adoquinados o de asfaltados. Eso no quiere decir que con la disminución nosotros vamos a descuidar el mantenimiento vial, que obviamente tenemos microempresas que nos representan más de $600,000 al año, que están dispersas en la mayor parte de las 36 parroquias rurales. Eso se financia con lo que usted, cuando va a matricular su vehículo, paga, ¿no? Cuando son pequeños, $12, es decir, $1 mensual. Con eso usted ayuda a que nosotros hagamos mantenimientos viales en las parroquias rurales. En el tema del mantenimiento vial, ¿cómo está el proceso en la zona de INTAG? En donde, bueno, hemos visto que se ha avanzado, por ejemplo, también la vía de Aguagrum. ¿Cómo está este tema, por ejemplo? ¿Sí existen los suficientes recursos o de pronto es necesario volver a trabajar en este tema vial en estos sectores? Nosotros sabemos que en la zona de INTAG, los agricultores, los ganaderos, los productores de INTAG, lo que demandan de su autoridad, en este caso del gobierno de la provincia de Imbabura, es vialidad, ¿no? Ahí estamos centrados, tenemos una agenda, trabajamos en Apuela como parroquia, está cerca obviamente Plaza Gutiérrez, trabajamos en Plaza Gutiérrez, nos vamos a Vacas Galindo, luego estamos nosotros también en Cuellaje, en Peña Herrera y en García Moreno, que son las 6 juntas parroquiales o las parroquias que existen en ese territorio enorme, que unido es más grande que todo Cotacachi, ¿no? Y que muchos de los cantones, incluso de la provincia de Imbabura. Ahí hay muchísimo que hacer. Y estamos trabajando, estamos coordinando siempre con las juntas parroquiales. Hay juntas parroquiales que nos ayudan, tienen su gallineta, por ejemplo, su retroexcavadora, también se suman al mantenimiento. Nosotros ayudamos con lo que es el combustible, obviamente, porque eso nos dice la ley, que podemos, obviamente, realizar convenios de concurrencia. No estamos cumpliendo lo que la gente quisiera, porque nosotros quisiéramos tener 36 equipos completos de maquinaria para estar simultáneamente en las 36 parroquias, pero desgraciadamente eso operativamente no es posible y tenemos que, en base a la maquinaria que tenemos, estamos adquiriendo nueva maquinaria también para ir renovando el equipo caminero. Tenemos hoy por hoy todo un equipo completo en Las Golondrinas, vamos ya por 7 meses, ¿no? Realizando los trabajos en Las Golondrinas, en el mejoramiento vial. Hemos superado ya los 65 kilómetros de mantenimiento en el sector de la Progreso, en el sector de la 8 de Julio, en el sector de la vía principal que nos conduce hasta la Perla de Guayabamba. Ingresaremos a la León Febres Cordero, estaremos en la Progreso, tenemos que hacer también una intervención hacia la Rumiñahui, hacia Santa Rosa de Guayabamba. No nos olvidemos que el territorio ahí es grande también, pero más allá de la pertenencia o no a la provincia de Imbabura, nosotros seguimos trabajando. Así es, continuaremos con el diálogo con el prefecto Pablo Jurado después de un corto comercial. Enseguida regresamos con protagonistas. Continuamos en Protagonistas con el prefecto Pablo Jurado a través de Radio Los Lagos 102.7 en Imbabura, 99.3 en la provincia del Carchi. Bien, prefecto, hemos topado algunos temas, el tema de la Conagopare, que también está ahora pues en tema coyuntural. Volviendo a este tema, Ángel Chalá, que es representante de los gobiernos parroquiales de la provincia de Carchi, él decía no tenía una posición ni contraria ni de apoyo al tema de la elección en el sector rural para los prefectos,
pero lo que sí decía es que se puede cumplir con la paridad en el tema urbano y rural en cuanto a las candidaturas. Por ejemplo, hablaba de por qué de pronto el prefecto podría ser del sector urbano y de pronto la viceprefecta del sector rural. Esto sí podría de pronto suceder para las próximas elecciones. Bueno, yo insisto, ¿cuál es la finalidad de que el viceprefecto sea del sector rural o sea del sector urbano? En el caso mío, por ejemplo, yo nací en el sector rural, ¿no es cierto? Ya. Y si es que se daría ese modelo, el candidato a prefecto sería del sector urbano y o la candidata a prefecta, ¿no? Y yo sería candidato en el sector rural. O sea, no tiene mucha lógica, porque la mujer urbana y la mujer rural, hablando de que el candidato sea masculino a prefecto, mire, no hay ninguna diferencia. Usted tiene los mismos derechos. Lo que no podemos es dividir, lo que no podemos es excluir. No se olvide que nosotros estamos, nuestra constitución es incluyente, no es excluyente. Si mañana hay una lideresa, ¿no?, mujer que hace mucha presencia desde el sector rural o lo que se llame, no se olvide que para que esta persona reciba el respaldo del sector urbano, debe haber también generado confianza en el sector urbano, porque caso contrario, ¿qué es lo que usted busca? Los binomios son como un equipo de fútbol. Mientras mejor integrado esté el equipo, tiene más opciones de ganar. Pero no sería tampoco algo imposible que pueda suceder. No, pero no podría ser por ley. Yo creo que ese es un derecho. Mañana, supongamos, Lourdes Tibán, por ponerle un ejemplo. Lourdes Tibán es una lideresa no solamente de su provincia, es una líder nacional. Más allá de donde ella viva en el sector urbano, viva en el sector rural, ella tiene todo el derecho mañana a hacer o a participar en una campaña electoral. Desgraciadamente lo que buscamos cuando estamos a veces los que somos del campo tenemos resentimientos y pensamos que a nosotros nos excluyen. O que están abandonados, ¿no? O que no se realizan obras, por ejemplo. Mire, y el prefecto de Imbabura es un caso patético. Yo nací pisando barro, nací en el campo, que me ha costado mucho romper barreras sociales, cierto es, no ha sido fácil, pero paulatinamente nuestra sociedad va entendiendo, ¿no es cierto?, que ya esas limitaciones que antes que había que buscar apellidos que sean de la nobleza de la localidad, los que debían que calificar para ser candidatos a X o Y dignidad, o que para ocupar un puesto también había que tener ciertos apellidos. Hoy no, hoy hemos roto prácticamente todo ese tipo de traumas sociales y yo no tengo problema. Eso no quiere decir, Carlita, que haya resentidos y haya amargados que hasta ahora no entiendan por qué en el caso de Imbabura, por qué un chagra que pisaba barro fue el alcalde de Ibarra, fue 2 veces concejal, que por qué un chagra que pisaba barro ahora es el prefecto. Si hay gente que hasta ahora no acepta, pero la elección popular, pues usted ha estado ahí por la elección popular. A eso. Y de todas maneras, esta propuesta del señor Chaldás se basaba también en que decía, así como existen también los concejales que representan al sector rural también. A ver, pero supongamos, viene el concejal del sector rural. No es que el concejal del sector rural está trabajando solo por las parroquias rurales, en ese momento se transforma en autoridad cantonal. Él no es autoridad de las parroquias rurales, es autoridad cantonal. Por lo tanto, mañana nos van a revisar los impuestos, el señor tiene que votar. Tiene que intervenir. ¿Y cuál cree usted que sería el punto de acuerdo? Porque ahora se habla incluso de solicitar la destitución del presidente de la CONAGOPARE. ¿Cuál sería el punto de unión para que un poco resolver estos conflictos? Mire, yo creo que es importante que cuando lleguemos al poder nos despojemos de la identidad partidista y pensemos que es la provincia la que demanda nuestra intervención, pero nuestra intervención no con confrontaciones, no con resentimientos ni con rencor. En Imbabura yo diría que en el 99% nosotros no tenemos inconveniente. Le doy un ejemplo. Miguel Egas, presidenta de la Junta Parroquial, Alianza País, ¿no es cierto?, Matico Gramal. Pero con la Matico
nosotros nos identificamos plenamente en el fin de sacar a su parroquia adelante, ¿no es cierto? En Ilumán, Jorge de la Torre, identificado con Alianza País, pero con Jorge nosotros no es que nos llevamos hoy o somos amigos hoy, con Jorge somos amigos mucho desde sus luchas sociales, con su esposa, con Carmelina Yamberla y todo lo demás. ¿Y en qué coincidimos? Coincidimos en que el sector rural tiene que recibir el apoyo necesario. Ese proyecto que nosotros le recibimos ya concebido y que le dimos el impulso necesario para adoquinar 6 kilómetros, que para nuestro medio es bastante, 6 kilómetros, cerca de $2 millones, que une prácticamente a 3 parroquias, ¿no? A la parroquia de Ilumán, a la parroquia Miguel Egas, y llegamos a las goteras de la parroquia San Pablo. Eso, en otras circunstancias, es posible que a las juntas parroquiales no les tomen ni en cuenta. Pero nosotros no, nosotros estamos presentes con Jorge de la Torre, estamos presentes con Matilde Gramal, le invitamos al señor alcalde de Otavalo que igualmente esté con nosotros, hemos incluido a la Junta de Agua, Sumaguiacu, para que ellos igualmente, que son los que cobran el servicio de agua potable, ellos también intervengan, nos ayuden en el cambio de tubería. Es decir, nosotros no tenemos inconveniente, es posible que haya provincias en las que no hayan buenas relaciones y todavía se mantengan los resentimientos porque el prefecto es de una tienda política, los presidentes de las juntas parroquiales de otras tiendas políticas, los alcaldes de otras tiendas políticas. Ventajosamente nosotros le dijimos a la provincia que dentro de nuestra visión tenemos que hacer y practicar una política de la buena, y la política de la buena es aquella que usted trabaja pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, que desgraciadamente eso sí sucede. ¿Cuánto es el presupuesto que se destina, el porcentaje del presupuesto que se destina al sector rural por parte de la prefectura de Imbabura? Bueno, nosotros para inversión el año 2014 asignamos 16 millones y medio aproximadamente. En este año, porque tenemos deudas por pagar, porque igualmente se nos redujo también el presupuesto, hemos asignado 15 millones de dólares para inversión en nuestras competencias. ¿El presupuesto, el porcentaje cuál es del total del presupuesto que se destina? Bueno, si estamos nosotros hablando de más de 22 millones de dólares que por ley le correspondería recibir al gobierno provincial, estaríamos hablando de un 75% para inversión. Es decir, ni siquiera nosotros en el gasto corriente nos hemos aproximado al máximo que podemos llegar, que es el 30%. Nos estamos manejando alrededor del 25% del gasto corriente y el 75%. Estamos en el 23% y el 77% es para inversión. En el tema que estamos ya prácticamente en el segundo año, con 2016, hasta 2019, ¿usted qué espera alcanzar en la provincia de Imbabura? Bueno, yo soy muy objetivo en mis cosas, mi profesión de periodista así me hace entender, no quiero ser demagogo ni generar falsas expectativas. No se olvide, Carlita, que yo las elecciones gané sin presentar ningún proyecto que sea medio de las galaxias. Usted ve mi plan de trabajo y mi plan de trabajo no le dice que yo mañana voy a hacer una obra de 200 millones de dólares, porque no estamos nosotros en capacidad. Cuando mi capacidad de este rato de endeudamiento para 15 años es de 7 millones de dólares, entonces nosotros va a depender mucho de la gestión. Este rato yo al gobierno nacional no le puedo pedir un solo dólar, no tiene, ni para solucionar obviamente sus necesidades, ¿no es cierto? No por mala voluntad, sino no hay recursos económicos. Tenemos nosotros que apelar a la vía de crédito del Banco del Estado, que para eso fue creado, para dar un soporte vía crédito, a veces con porcentajes subsidiados, otros porcentajes no subsidiados. ¿Y cómo espera dejar la provincia en 2019? La provincia, una provincia con una red vial totalmente mejorada, con un sistema de riego totalmente incrementado, con una gestión ambiental que sea sostenible, con un fomento productivo, con muchos emprendimientos que generen bienestar en las familias. ¿Cómo está el tema de la autogestión también? Porque si bien es cierto, el gobierno prácticamente no hay mucho que aspirar, más bien se ha reducido, pero de pronto con la autogestión, buscando ayuda, golpeando puertas. Hoy por hoy, hasta hace unos 5 años, conseguir recursos económicos de cooperación internacional era mucho más fácil, ¿no? Porque el Ecuador estaba identificado como un país de renta media.
Es decir, la cooperación internacional no es que envía recursos económicos a todos los países, sino a aquellos que no han superado la renta media, es decir, que todavía se mantienen dentro del margen de pobreza. Pero el Ecuador en los últimos años dejó esa condición de un país de renta media. Es decir, para los ojos de la cooperación internacional, el país se ha desarrollado, ha mejorado la calidad de vida, ha solucionado algunas o muchas necesidades que estaban insatisfechas. Por lo tanto, esos países, lo que es cooperación internacional, por ejemplo, la cooperación técnica belga, prácticamente en el país ya no invertirá, como venía invirtiendo en las últimas 2 décadas, hoy se va más bien a países africanos, ¿no? Porque consideran que esos países necesitan de mayor cooperación internacional. Más que Ecuador. Claro, sin embargo, que me parece lógico, nosotros debemos ser muy gratos con la cooperación internacional. No nos olvidemos que cuando yo fui alcalde, Mauricio dejó adelantando un proceso para conseguir recursos del pueblo del Japón, ¿no? Y a través de esa gestión, nosotros lo complementamos, concretamos, y vinieron 10 millones de dólares regalados para la ciudad de Ibarra. ¿Para qué? Para una obra muy importante, que es toda la red de conducción desde Guaraxapas hasta Caranqui del agua potable, más tanques de reserva. Eso obviamente nadie va a reconocer porque no se le ve, eso está enterrado, ¿no es cierto? El gobierno del Japón, igualmente dentro de la autogestión, a través de la embajada, nos ayudó con un bloque de 6 aulas para lo que hoy es la escuela municipal, la unidad educativa municipal, ¿no? La cooperación técnica belga a la provincia de Imbabura particularmente y a la ciudad de Ibarra le dio un gran soporte. Usted recordará, Carlita, los subcentros de salud antes eran un desastre. Y esa plata, con esos 3 millones de euros, más un aporte también de $1,5 millones del municipio, empezamos a mejorar todo lo que es la infraestructura de sus subcentros, luego de levantar una línea base, es decir, de tener una estadística clara. Hoy por hoy, todos esos subcentros están totalmente mejorados. Ventajosamente, después el gobierno entendió también que el ministerio debía volcar su apoyo hacia ese sector. Se hicieron muchas cosas dentro de lo que es participación ciudadana, fortalecimiento institucional, en tema de turismo, en tema de salud, y creo que eso fue importante dentro de lo que es cooperación internacional. Ya hemos avanzado en algo también, ya hemos dado los primeros pasos, se ha conseguido que el Programa Mundial de Alimentos, que es parte de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos se mantenga y asigne más de $1,250,000 para una nueva etapa para la alimentación escolar. Ahí nosotros también intervenimos. Ahí se benefician muchos niños de diferentes escuelas, de diferentes cantones, pero también trabajamos con el Programa Mundial de Alimentos para ir motivando, incentivando a nuestros campesinos para que nos ayuden en el trabajo de armar o de construir cortafuegos para evitar mayores afectaciones en época de los incendios forestales. Y la Unión Europea también ha tenido una relación muy cercana con la prefectura de Imbabura, que inclusive estuvieron aquí representantes también para tratar de un tema de alianza también con la prefectura de Imbabura. ¿Cómo está este tema? Y tomando en cuenta también que se nos viene ya el acuerdo comercial en el que se podrían también beneficiarse estamos los armando imbabureños. También varios de los proyectos, porque usted no se debe olvidar que no es que en cualquier momento nosotros podemos pedir recursos económicos, sino y que ellos tampoco de generosos nos dan, ¿no es cierto? Sino que hay que participar en una convocatoria que se da en ciertas épocas del año. A esas convocatorias hay que asistir con proyectos que justifiquen el impacto social para que dentro de esas convocatorias puedan ser seleccionados los proyectos. Nosotros estamos ya trabajando en algunos proyectos para que igualmente con el auspicio de fundaciones, de ONGs europeas, nosotros podernos anclar ahí. Ellos presentan ya en la rueda, diríamos, de asignaciones, y en ese momento nosotros conoceremos. Estamos en el tema de movilidad humana, estamos trabajando con mucha sostenibilidad. Hoy por hoy el proyecto de la provincia de Imbabura es un proyecto ejemplo, no solamente en el país, sino también a nivel internacional. Ha venido ya gente del programa de las Naciones Unidas que tiene su asentamiento en Colombia. Vinieron hace un mes igualmente para hacer un análisis de cómo se estaba manejando, de cómo se ha logrado articular. Porque
Mire, Carlita, las cosas no es que logra solamente el prefecto o el gobierno provincial. Lo que nos ha faltado mucho, casi siempre, es la articulación de trabajar en equipo institucional. Cuando estamos hablando de movilidad humana, que es un término nuevo todavía para mucha gente, y tenemos que irlo explicando para que se vaya socializando cada vez más, ¿no? Cuando hablamos de movilidad humana es hablar de una realidad que viven nuestros hermanos colombianos, que por situaciones que todos conocemos, tienen que venir al país. Así es, el tema del refugio, pues acá en Ecuador y especialmente provincia de Imbabura, Carchi es un poco fuerte, pero esta articulación de la que usted habla y de la que falta, esta articulación, esta cooperación, unión entre instituciones, ¿hace falta aquí también en Imbabura? ¿Y entre qué instituciones o cuáles son las que faltan? Bueno, yo hablo obviamente del gobierno provincial, donde nosotros hemos entendido con claridad y hemos generado acercamientos casi con todas las instituciones gubernamentales. Y más aún todavía, Carlita, hoy en época de crisis, el que camina solo se queda en medio camino. Hoy hay que caminar tomados de la mano. El tema de movilidad humana ha incorporado Policía Nacional, ha incorporado Consejo de la Judicatura, ha incorporado Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Gobierno Provincial, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Cancillería del Ecuador, la Defensoría del Pueblo. Es decir, todo este aparato estamos trabajando ahí. Entonces no hace falta articulación en ningún tema, ¿sí? No, cuando hablamos nosotros de gobierno provincial, yo no puedo hablar obviamente por los demás. Sí es recomendable, obviamente, que en todos los aspectos, con los gobiernos municipales, con los gobiernos parroquiales, hagamos una minga de voluntades y tenga la seguridad que los resultados van a ser mucho más alentadores. Desde cuando yo llegué a la prefectura de Imbabura, le dije a la provincia que acá no veníamos ni a generar rencor, ni a generar revanchismos, ni venganzas. Las elecciones, desgraciadamente, a veces dejan heridas abiertas, y son las heridas que más duelen, son las que genera la lengua. Desgraciadamente yo no estoy dentro de ese plano de insultador, de calumniador, sino más bien, como periodista que soy, de tener un mensaje claro. Yo creo que esa fue mi fortaleza ante la comunidad imbabureña, de llegar con un mensaje claro. La gente entendió y nos dio el respaldo. Ahora tenemos que cumplir. Le dijimos a la gente que no vamos a ser mejores que nadie, pero sí vamos a ser diferentes. Y ser diferentes, creo yo, que es estar en la comunidad de los 7 días, al menos 5 días estar con ellos. Así es, usted habla de una minga de voluntades. Esta minga de voluntades también podríamos colocarla o realizarla en el tema de las golondrinas. Decía, por ejemplo, el asambleísta Richard Calderón, como que cada quien está realizando su proceso, su campaña, etcétera, y que más bien sería necesario una unidad en este tema también de las golondrinas. Yo con Richard he conversado, obviamente, ¿no? A veces la gente puede creer que porque Richard es de Alianza País y yo de otra tienda política de Avanza, somos enemigos. Mire, yo creo que las actuales generaciones de políticos debemos entender que entre políticos no debemos ser enemigos, debemos ser adversarios, porque cada quien tiene su forma de pensar y tenemos que respetar. Obviamente, uno podrá estar equivocado, el otro podrá estar en lo correcto, pero hay que respetarnos. Yo, ventajosamente, políticamente, hasta aquí, yo no creo que tenga enemigos, no sé si alguien se haya vuelto enemigo, pero a la gente yo creo que se le debe respetar su forma de pensar. A ver, en el tema de las golondrinas. El tema de las golondrinas es una competencia de los gobiernos provinciales, ¿no es cierto? No de la prefecta de Esmeraldas ni del prefecto de Imbabura. Este no es un tema personal. No nos olvidemos que para Ripley, con Esmeraldas somos parte de una mancomunidad, ¿no? Que es la única mancomunidad que está legalmente reconocida, que eso se conformó incluso antes de que nosotros lleguemos. Lucía es parte de la mancomunidad, Guillermo Herrera parte de la mancomunidad, el prefecto de Imbabura igual, y el de Sucumbíos también. Pero se presenta esta situación, y es obvio, Lucía va a decir que es de ella, y nosotros vamos a decir que es de nosotros. ¿Y cómo es este proceso electoral, tomando en cuenta que ya se solicitó que se haga la consulta? Todos nos suponíamos que hasta diciembre se iba a realizar, pero... y oportuna, diría yo. Ayer justamente desde la Corte Constitucional se nos emitió un documento indicándonos que, como ya se renovaron varios de sus miembros, han retomado este tema. Entonces se está invitando ya para una audiencia pública para conocer cuál es la posición de Esmeraldas y cuál es la posición de Imbabura ante la pregunta remitida por la Presidencia de la República, que no es otra que a quién
desea usted pertenecer, Claro. a dónde usted desea pertenecer, Imbabura o Esmeraldas. No es inconstitucional, es constitucional, pero hay obviamente un procedimiento que cumplir. Para el 5 de enero estamos invitados a acudir a una audiencia pública. Que, Hay un que asistirían procedimiento. los prefectos de cada provincia. Obviamente somos parte de este proceso, ¿no es cierto? Y esperamos nosotros, ojalá que hasta febrero se pueda realizar esta consulta popular, que así lo tomó la decisión el señor presidente de la República, porque si no se realiza en febrero se complicaría, porque no nos olvidemos que ya entramos en una agenda electoral con miras a las elecciones de febrero del 2017, donde el Consejo Nacional Electoral ya no podría distraer su atención dentro de un cronograma que tiene que cumplir. Esperemos, insisto, que hasta fines de febrero esta consulta se realice de una vez por todas. Nosotros hasta tanto seguimos trabajando con la comunidad. Se estancó este tema de pronto por lo que hubo el cambio de los vocales de la Corte Constitucional. ¿Esto estancó este proceso? Claro, porque se estimaba que en diciembre ya se el señor realizaba. presidente no tenía el informe o la resolución todavía de la Corte Constitucional, que es la que tiene que pronunciarse, porque el señor presidente remitió para que le declaren la constitucionalidad de la pregunta, ¿no es cierto? Y es la Corte la que tiene que dar ese veredicto. Y claro, ya entró en la renovación de varios de sus miembros. Ahora ya hay nuevos miembros, han retomado esta situación. Insisto, ayer me llegó ya, habían emitido el 17 de diciembre, nos llegó ayer recién a la prefectura de Imbabura, dándonos a conocer ya cuál va a ser el procedimiento a seguir. Entonces estaremos a la espera de lo que sucede. Mientras tanto, ¿se podría decir que ya están en campaña tal vez los prefectos tanto de Imbabura y la prefecta de Esmeraldas? Yo no diría que estemos en campaña. Yo al menos, de acuerdo a lo que dice la ley, dice comunique cuando estemos en una zona no delimitada, comunique la obra o los trabajos que usted va a realizar a la otra parte. Nosotros hemos cumplido con la ley, hemos comunicado a la compañera Lucía Sosa de que nosotros vamos a intervenir en el mantenimiento de la vialidad, porque imagínense lo que sería, pobre gente de las golondrinas, que si no entra Esmeraldas ni entramos nosotros, estarían abandonados, que sería algo absurdo. Entonces, Lucía también tiene unas pocas máquinas ahí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todo un equipo completo, igualmente. Hace pocos días sufrió un accidente una de nuestras volquetas en una alcantarilla. Visitamos nosotros el último fin de semana las golondrinas, hicimos la inspección, se ha dado la disposición para que se haga un presupuesto, no es de mayor inversión. Nosotros ya en el presupuesto del 2016 incluimos $150,000 para mantenimiento vial, porque lo que más se requiere ya de ese sector, es mantenimiento vial. Y justo de las golondrinas. eso iba mi otra pregunta, de pronto si usted ha defendido el tema de las golondrinas como parte de la provincia de Imbabura, o sea, de hecho lo he dicho, las golondrinas es de Imbabura. Pero esto generaría de pronto mayores inconvenientes, tal vez en el tema económico, o no tanto de pronto. Claro, una cosa es mantener a 36 hijos y otra cosa es mantener a 40, ¿no? Es obvio, cultivar 20 hectáreas no es lo mismo que cultivar 50 hectáreas. Las golondrinas es una zona que durante 40 años ha recibido apoyo de la provincia de Imbabura, de vez en cuando de Esmeraldas, de vez en cuando también de Quinindé, ha recibido apoyo de la Junta Parroquial de García Moreno, ha recibido apoyo de Cotacachi, ¿no? Pero se ha mantenido como zona indefinida en términos de delimitación. Y nosotros consideramos que es importante el seguir con esa visión de pertenencia, de respetar lo que la gente piensa. Pues para nosotros siempre nuestra propuesta fue que se haga una consulta popular, para que no sea una persona o una autoridad la que defina la suerte, sino más bien que sea el pueblo el que defina su suerte, y ellos sabrán a dónde se van. Como yo he dicho, uno como hijo, si le ponen a decidir entre el papá y la mamá, uno tomará la decisión de irse con el que mejor le trató, o el que mayor confianza le inspira. Y esa es la gran oportunidad que tiene el pueblo de las golondrinas. Hay que invertir también. Muchísimo. O sea, Golondrinas no tiene alcantarillado, Golondrinas no tiene agua potable, Golondrinas no tiene vías asfaltadas. ¿Y estará en esa capacidad la prefectura también de, obviamente, si es que cumplir con las golondrinas luego de que se realice la consulta, claro, en caso de ganar? Si la gente dice queremos irnos a la provincia de Imbabura, usted tiene que respetar esa decisión de autodeterminación, ¿no es cierto? Y
Obviamente, ¿eso qué va a ayudar? Más allá de electoralmente que se pueda pensar. Como es mayor territorio, a la provincia tendrá que el gobierno nacional darle mayores recursos económicos. Pero tal vez no suceda. Claro, no. Pero no suceda, que ellos se queden a Esmeraldas, tengan la seguridad que van a venir a Imbabura. Bueno, esperemos también que haya los recursos para que de pronto no siga abandonada Pero es que por igual, falta de recursos. Claro, igual ahí tenemos que trabajar con el gobierno nacional, tenemos que trabajar con el municipio de Cotacachi, con la junta parroquial, nosotros como gobierno de la provincia de Imbabura. Ahí, por ejemplo, se debería trabajar mucho en lo que es cooperación internacional, ¿no? La situación social que vive Las Golondrinas no es que es de una maravilla. Sí es una zona eminentemente productiva, pero ahí tenemos serios problemas sociales. Exacto, pues sociales y también, bueno, el tema de la vialidad también, y etcétera, y de infraestructura. Ahora, en lo político hemos visto también que ha existido un rompimiento entre lo que es el Partido Avanza también con el Movimiento País. De hecho, el presidente cuando vino a Pimampiro, él defendía su amistad con González, con Ramiro González, que es el líder nacional de este partido. Ahora, pues, se ha evidenciado más bien un rompimiento. ¿Esto afecta de alguna manera a la relación con los gobiernos locales, en este caso con la prefectura y el gobierno? Si el gobierno es rencoroso, yo tengo la seguridad que eso va a suceder. Pero aspiro al menos que el señor presidente de la República, que ha coincidido también con nosotros o nosotros con él, ha señalado claramente de que él viene trabajando pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Y nosotros estamos trabajando, y este es nuestro modelo, no de hoy, sino de siempre, el de trabajar hoy. Mañana... Vea, nadie es eterno en el mundo. Mañana no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, para mí el lunes es lunes, el lunes no es miércoles. Hoy es jueves y hay que trabajar este jueves. Espera que no afecte en todo caso este rompimiento. Nosotros aspiramos con el señor presidente, no puedo decir que hay una íntima amistad con el señor presidente, nos conocemos desde el 2005, cuando él le dio el honor a la ciudad de Ibarra de venir, una de las pocas veces que ha venido de manera oficial, ¿no? Invitado, vino con su señora esposa, vino con sus hijos de acá, compartimos con él en el Alpargata igualmente un almuerzo. Más tarde, no se olvide que yo fui el presidente subrogante de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, donde teníamos permanente contacto con el señor presidente de la República. A veces creo que hay ruidos intermedios en la provincia de aquellos que sí están interesados de que el presidente odie al prefecto y a los alcaldes que no son de la línea política. Es una pena que eso suceda. Hay una serie de gente que indispone, ¿no? Por ejemplo, de lo que yo conozco... Y también criticó a Antonio Pozo, asambleísta imbabureño, también criticó. A Antonio usted no le conoce hoy, el presidente le conoce desde hace mucho tiempo. Ellos fueron muy buenos amigos, la Universidad Técnica del Norte los recibió siempre de buena manera al señor presidente de la República. Y lo criticó duramente, sí, pues, al asambleísta. Qué pena, le digo, que en campaña política, ¿no? O por política, esos acercamientos y esas amistades tengan que terminarse. Por eso le dije yo en algún momento, Carla, yo prefiero que la gente sea sincera y me dé un trompón en la frente, ¿no? Y que mañana ese impacto físico va a generar que con vaselina, con mentola o con algún desinflamante me pase. Y no ha pasado nada, ¿no? Porque mañana yo le voy a devolver también. Pero las heridas que genera o causa la lengua, esas heridas no se cierran nunca, y desgraciadamente en política a veces soltamos de más la lengua. Ahora, usted también fue alcalde de la ciudad de Ibarra. ¿Qué opinión le merece lo que ha sucedido también acá en lo que corresponde a la alcaldía? Ciertos escándalos que han sucedido de exfuncionarios municipales, uno de ellos incluso está detenido, el otro tuvo que, de mucha confianza del alcalde, pues tuvo que ser removido también del cargo, como fue el administrador general del municipio. ¿Qué opina usted de estos casos? El rompimiento que se ha evidenciado también con la vicealcaldesa. ¿Qué daño le hace esto a la ciudad? A ver, por eso dije yo, desgraciadamente los políticos a veces soltamos de más la lengua. Tenemos incontinencia verbal. Que yo sepa, la señora vicealcaldesa fue muy allegada al señor alcalde, fue parte o auspiciada al menos por el Partido Avanza, llegó como concejala auspiciada también por Ibarra Positiva, es decir, muy cercana al señor alcalde. Y en algún momento, entiendo yo, por ahí se fue alguna palabra de más que resintió a las partes. Entiendo que esto es un enojo político, espero que vayan superando paulatinamente, insisto, no
no nos controlamos a veces en lo que decimos y a veces las palabras hieren más que los golpes, desgraciadamente. Usted como exalcalde, ¿qué le puede aconsejar también al alcalde Álvaro Castillo para este próximo año, este año ya 2016, para que un poco se vayan limando asperezas? Uno tiene que tener mucho tino y mucha, ¿qué sería? Mucho acierto en escoger a sus colaboradores, ¿no? Y a veces nos podemos equivocar. El alcalde debe actuar por sus actos. A veces sus subalternos le pueden hacer quedar mal. Lo que estamos viviendo hoy en el país a nivel nacional, ¿no es cierto? Lo que pasó con el señor presidente de la República. El primo, siendo honesto, debió decirle, Rafael, yo tengo este problema. Pero si usted llega con una carpeta, con un currículo endiablado, bueno, usted no está atrás de qué barbaridad hizo su pariente, su amigo o su allegado, ¿no es cierto? El alcalde, el prefecto es el último que se entera de las cosas que se dan desde la puerta del despacho hacia afuera. Si usted tiene un colaborador deshonesto, mire, en el momento que usted detecta, obviamente debe deshacerse rápido, pero el deshonesto es culpable él de sus actos, no el alcalde. Pero claro, si le damos un tinte político, le vamos a echar la culpa obviamente al alcalde, y lo primero que vamos a decir es, ¿y quién nos dice que el alcalde no sabía? En este momento mismo yo estoy con usted en una entrevista. Puede ser que alguno de mis operadores este rato, por ejemplo, está haciendo chauchas en alguna comunidad, ¿no es cierto? Y la gente va a decir, no, y el prefecto va a decir que no sabe. Vea, yo no estoy en ese tipo de cosas, nosotros estamos en otro tipo de actividades. Desgraciadamente a veces nuestros colaboradores nos pueden hacer quedar mal. El último escándalo, que es un escándalo, ¿no? Que ventajosamente Santiago Vázquez, que es el director nacional del CERCOV, tuvo mucha cautela y venía haciendo el seguimiento durante 4 meses, porque no nos olvidemos que hace 2 meses nosotros tuvimos serios problemas, que le guste o no le guste, el CERCOV tuvo que reconocer que ese sistema estaba generando muchísimos problemas. Nos atrasamos 1 mes en subir los procesos. ¿Y eso qué representa? Que en la ejecución presupuestaria nosotros nos vamos a ver disminuidos, ¿no es cierto? Y con Santiago, a través del CONGOPE, hemos hablado que qué es lo que pasa con el sistema. No podíamos subir los procesos, se colgaban los procesos, tocaba declarar desiertos. Y mire, hoy Santiago y nosotros sabemos cuál fue el motivo, ¿no? Ese sistema, desgraciadamente, es manipulable. No manipulable desde nuestras dependencias, porque eso tiene una central, ahí tiene un cerebro, ¿no es cierto? Ya, pero ¿quién estaba ahí? Un mismo técnico del CERCOV. Para colmo, está acusado alguien de telecomunicaciones, si no me equivoco. Es decir, toda una red de gente. ¿Qué culpa tiene el presidente de la República? ¿Qué culpa tiene Santiago Vázquez? ¿Qué culpa tiene el gerente general de telecomunicaciones? Pero si le queremos manejar políticamente, vamos a decir, no, es que Santiago Vázquez, ¿cómo no va a saber? Claro, él también robaba para Santiago Vázquez, y las cosas no son así. Yo creo que cada uno de nosotros debe responder por nuestros actos. Y escoger mejor a sus subalternos, como usted acaba de mencionar. Ahora, finalmente, en 2016, ¿cómo usted avisora este año para la prefectura de Imbabura? Va a ser un año eminentemente político, porque ya tenemos 2017. Mire, si yo sería igual que los otros políticos, ¿no? Que por no estar dentro de la línea del presidente, este rato yo me desbocaría y diría que es culpable el presidente porque no ahorró, por eso estamos... Mire, no es así. O sea, más allá de esas cosas, yo soy muy seguidor de Alberto Linero, que es un sacerdote colombiano. El sacerdote dice que por 3 razones una persona no debe abrir la boca. Ni para quejarse, ni para lamentarse, ni para hablar mal de los demás, ni para emitir chismes, ¿no? Imbabura tiene un prefecto que no va a estar ni quejándose, ni llorando, ni lamentándose, porque dicen que esas 3 cosas generan infelicidad. Y yo no quiero ser un pobre infeliz por estar quejándome y lamentándome. Yo quiero al menos vivir mi felicidad a mi manera. A mí no me ha de escuchar Carla, ni me han de escuchar mis amigos que yo me siente a calumniar ni a hablar mal de los demás. Yo me preocupo de mi vida, no me preocupo de la vida de los demás, excepto cuando tengo que ejercer mi función, me preocupo del bienestar de la comunidad, que es totalmente diferente. Y usted no me ha de escuchar tampoco que yo me siente y al calor de un trago, de un cigarrillo, yo empiece con chismes. Me preocupa mi vida. Y yo tengo que preocuparme de mí y de seguir trabajando en favor de la comunidad. El 2016 para nosotros será un año difícil.
Para el país será un año difícil, para muchos países será un año difícil porque no es el Ecuador el único que está en estos problemas. El resto de países que dependemos desgraciadamente en mayor grado o menor grado de la explotación petrolera, vamos a tener estos problemas. ¿Como consecuencia de quién? De intereses de aquellos que tienen el monopolio en la venta de petróleo, ¿no es cierto?, que establecen, implementan sus reglas y les importa un pepino lo que pase con los productores pequeños. Y nosotros estamos dentro de esos productores pequeños. No se olvide que el señor presidente incluso fue a hablar, obviamente, en la OPEP y decirle, miren, señores, compadézcanse de nosotros y no exploten tanto petróleo para que no se nos desmorone el precio del petróleo. Un año difícil, pero que habrá que afrontarlo también. Y ya todos tenemos que salir de la crisis. Y ya para despedirnos también, la reelección indefinida ya es un hecho, la reelección más de una vez acá en el país. Usted, bueno, aunque es un poco temprano para hablar, pues hasta 2019 tiene su periodo, pero estaría pensando de pronto en un próximo periodo o próximos periodos. Yo creo que antes de pensar en las próximas elecciones o en la reelección, uno debe pedirle a Dios que nos siga dando vida hoy y mañana. Porque yo puedo pensar en una reelección. ¿Y quién le dice que yo voy a salir vivo en el 2016, 2017, 2018, 2019? Pero le gustaría de pronto con vida al 2019 y si el pueblo quiere contar con mis servicios, tenga la seguridad que siempre estaré a la orden del pueblo. Así es, pues ha sido la intervención de Pablo Jurado. Agradecemos la presencia del prefecto de la provincia de Imbabura en un programa más de protagonistas. Hemos llegado al final con el prefecto de Imbabura y que este es el primer programa de este año 2016 y esperamos que este sea un año lleno de felicidad y prosperidad para todas las familias de acá de la provincia y de todo el país también. Muchas gracias. Rita, siempre a la orden. El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad.